segundo es establecer límites claros. Una de las cosas que más situaciones provoca es el tema de la violación de los límites. Y esos límites están, por un lado, establecidos socialmente con las leyes, con los principios éticos, morales, etcétera, pero también hay una serie de límites de tipo personal que si usted no los evidencia claramente, el otro no tiene por qué saberlos. Y entonces muchas situaciones, muchos conflictos, muchas conductas violentas vienen dadas por esa violación de esos límites y de esos derechos que de alguna manera no se están evidenciando de la forma adecuada. Entonces, uno de los primeros consejos y recomendaciones es, vamos a poner claro hasta dónde empiezan nuestros derechos y dónde comienzan los del otro. Porque y eso es una anécdota de una conferencia que estuvimos realizando en esta semana en el INTEC con el doctor Luis Vergés, que trabaja con todo lo que es la reeducación de violencia en la Fiscalía, ¿no? En la Procuraduría, que trabaja con todo el tema de violencia. Y hablaba de que cuando una persona agrede y le diría a su pareja o a otra persona, le dicen, y si en ese caso fuera que sea a su mamá que estuvieran golpeando, ¿qué usted hace? No, yo mato al otro. Entonces, ¿qué diferencia tiene el derecho de respeto de su madre al que tenga cualquier otra mujer o persona? Exacto. Sigue siendo un ser humano. Entonces, es darle la vuelta. Y fíjate que fue una tentación porque yo pensaba venir a hablar del círculo de la violencia. Y dije, no, es que ese no es el matiz, porque vamos a seguir replicando el proceso. Y promoviéndolo. Vamos a hablar de lo contrario, vamos a hablar de cómo desmontar ese círculo de violencia que estamos viviendo. Y en esa actividad, él mencionaba una frase que no recuerdo de quién es, que me encantó, y es que dice que la agresividad viene por naturaleza. Nosotros tenemos un instinto de conservación que nos hace lanzarnos a cuidarnos, a protegernos. Pero la violencia es cultural, es una construcción social. Entonces ahí tenemos que poner ojo a qué estamos nosotros haciendo como sociedad y como individuos, que estamos construyendo una cultura de violencia, de normalización de todas estas conductas, comportamientos, violaciones al derecho del otro y a la integridad física, moral y psicológica de la otra persona. Porque ahí viene el tema. No es solamente yo darte un tiro, darte una puñalada o golpearte. Es violentarte verbalmente, es mi actitud, es el yo no respetar que tú estás en una fila y quererme atravesar porque porque yo tengo que entrar adelante porque sí. Entonces, ahí entra un proceso importante de construcción de la persona con una importante necesidad que la propia sociedad ha empujado de reconocimiento, de validación. Entonces, como no hay un proceso de reconocimiento y de validación adecuado por mis méritos, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi buen comportamiento, sino que lo que estamos reconociendo y lo que estamos validando es el que llega rápido, el que sin mucho apuro puede conseguir, no importa los medios, el que más tiene es el que más puede y el que más vale. Entonces nosotros estamos como sociedad creando un monstruo que después no vamos a poder controlar, que ya no lo estamos controlando. Y es lo que estamos viendo ahora. Y es lo que estamos viendo ahora en nuestro día a día. Cada vez más jóvenes. Ahí viene otro elemento importante y es el tema de la estructura y de validación familiar. Cada vez estamos en hogares más disfuncionales, menos cercanos a... Hay un planteamiento que a mí me encanta y ahora no recuerdo el autor que habla del derecho a la ternura. Del sistema que promueve de una manera dulce, empática, amable, el reconocimiento del otro desde la propia base, que es la familia. Cuando tú tienes niños que no ven a sus padres o ni siquiera saben quién es su papá o lo está criando una abuela, un vecino, que hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero que no tiene las herramientas. Cuando además de eso estamos viendo una educación que cada vez está más herida de calidad, de fundamento, de base, de todos los tipos. Entonces tú dices, ¿qué estamos haciendo y cómo vamos a cambiar esto? Y si a eso le sumamos cómo estamos normalizando
todo lo que ocurre. Cómo estamos normalizando la violencia, cómo estamos normalizando el tener dinero por tener dinero, no importa el qué. Es decir, llega un punto donde las familias justifican al que roba y atraca, porque imagínate, pobrecito, no tiene trabajo, no tiene nada que hacer, y que no con tiene eso opción. aporta en la casa. Y aporta en la casa, porque las familias saben. En la mayoría de familias saben quién es el delincuente. Claro. Y digo la mayoría para salvar ese porcentaje que la familia desconoce totalmente lo que hace, que también se da. Pero en sentido general, en las familias saben que él es un delincuente y que cuando él sale en la noche, ¿y de dónde usted trajo eso? Es decir, Claro. llega un punto en que normalizamos por hambre algo que es totalmente incorrecto. Ilícito. Ayer o antes de ayer decía el director del Infotep que la violencia que estamos viendo en la calle no se resuelve con policías dando macana. Y yo digo, cierto, no se resuelve con eso, se necesita un programa, un plan integral de educación, de formación, de opciones para los jóvenes. Eso es muy cierto, pero no es menos cierto que causa y consecuencia también deben estar juntos. Y ahí es donde nosotros como país estamos fallando. Sí, ahí hay un tema que eso se denomina una violencia instrumental. Cuando no hay consecuencia, tú estás validando que los hechos violentos se repitan. Exacto. Y aumenten. Fíjate que cuando pasa un caso que sale en las redes, al otro día sale otro y al otro día sale otro. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy esa publicidad, yo lo estoy validando y como no hay consecuencia, pues Claro. vamos a hacerlo. Le estoy diciendo y si al a otro. eso yo le sumo la necesidad de reconocimiento, de aprobación y de una serie de situaciones que vive esa persona, entonces no va a haber manera, porque ¿quién detiene lo que pasa en las redes sociales? Entonces, el tema es, no repliquemos eso, no lo viralicemos, hagamos una respuesta opuesta a lo que sí queremos lograr. Entonces, en vez de decir, no, eso mismo, vamos a darle macana, no. Y que entonces, sí que le den. Y que sí que le den. ¿Por qué no le buscamos una ayuda a esa persona? ¿Por qué no pensamos en ampliar, por ejemplo, los centros de atención primaria para la salud mental que tanta falta hacen? No solamente, señores, la salud mental no significa que yo estoy loco, ni que es que todo el mundo necesita en algún momento una orientación y un apoyo objetivo y profesional que le ayude a redirigir su proceso de vida. Y luego de esta situación que hemos acabado de pasar con la pandemia, eso se ha exponenciado a números que nosotros todavía no sabemos ni nos imaginamos tan siquiera. Y yo quiero aprovechar para entrar un tema, esta conversación sobre cultura de paz. Miren, la violencia no es solo dar golpes, ni ya lo ha dicho Dalul, ni en la calle. Y un tema específico, los motoristas. Yo no sé qué es lo que le ha pasado, la verdad. Pero no respetan semáforos, no respetan vías. Si es una vía, no importa. Te salen desde cualquier lado que uno termina tenso. Así ya es. Antes, ¿te acuerdas? Las guaguas, los carros públicos que eran un poco agresivos, siguen siéndolo, pero esta gente motorista lo ha opacado. Y no hay quien le y eso ponga tiene que un ver con la cascabel a paz. ese gato. Exactamente. Semáforo, eso no existe No. para ellos y no hay consecuencias. Y las leyes de tránsito no existen Y eso para es ellos. violencia y también. forma parte de una cultura de paz, porque él tiene Claro. derecho a andar en la calle, tú también. Yo también. Sí, pero Yo vamos también. a transitar de manera ordenada y respetuosa. Pero eso no existe para ellos. Claro, porque eso viene fruto de un proceso de educación integral que no estamos garantizando, que no estamos dando con la calidad que se necesita y que además está todo el tema de el proceso de un elemento importante y eso es un trabajo personal, es el tema de la tolerancia. Andamos con el disparo en la recámara, todos, y entonces listo ahí. Entonces el tema de esperar y de hacer un pare antes de yo tener una reacción,
probablemente nos va a evitar una cantidad de situaciones. Y si eso lo hago yo, si eso lo haces tú, si tú invitas al otro que está en tu entorno y te dice, mira, tú sabes que tú como que estás un poquito alterado, vamos a esperar después, o vamos a hablar en otro momento, o vamos a... Y echarle agua al vino. Señor, echarle agua al vino no es una señal de debilidad, es una señal de inteligencia y de fortaleza y de inteligencia emocional. Eso te ahorra muchos dolores de cabeza. Eso te ahorra muchos problemas, te ahorra muchas situaciones desagradables, te ahorra 20 años de cárcel fácilmente a cualquier persona. Porque... menos si tú eres un cantante urbano. Exacto. Sí, eso, porque a esos aquí la ley... Se le busca la vuelta. Sí, se le busca la vuelta. Se le busca la vuelta. Pero esa cultura de paz viene, como tú dices, Dalul, muy atada a educación. O sea, no hay forma de ponerte eso intravenoso. Eso es educación. Eso es tomar la nueva generación y formarla sí o sí en cultura de paz. Pero con el adulto que ya está por ahí, tiene que haber un sistema de consecuencia. La cultura de paz con ellos es un sistema de consecuencia que funcione. Totalmente. Porque ahí tú no vas a trabajar con una mente que ya está, digamos, que tiene sus mañas. Y aportando, y eso tiene que hacerse al mismo tiempo. Y en esa misma línea hoy sale la información de que hay un grupo indígena en la Amazonia de Colombia, que han estado teniendo, este grupo indígena apartado, han tenido muchos temas de suicidios en los últimos tiempos. ¿Y qué decidieron los chamanes? ¿Qué decidió la comunidad? Hacer una especie de cuarentena, aislar a estos grupos jóvenes y vulnerables y eximirlos de alcohol, de los juegos de fútbol, pero también de la música. Es decir, hacer una especie de intervención comunitaria ante el escandaloso número de suicidios que se están viendo en esa comunidad. Entonces, si nosotros estamos viendo patrones en nuestra comunidad, no podemos seguir de brazos cruzados. Es decir, como sociedad debemos tomar acciones puntuales precisamente para cuidar a esas generaciones que vienen por ahí. La opción no es simplemente hacernos de la vista gorda y generalizarlo todo, no. Estamos en un momento para esa misma cultura de paz donde debemos tomar acciones reales, es decir, no cosméticas. Aquí debemos como país buscar esa misma cultura de paz, es en base a una acción, a una causa y consecuencia, a buscar opciones al fortalecimiento de la educación, lejos de querer bajarla. Es decir, debemos como sociedad poner ese punto donde lo político y lo económico, que siempre se quiere beneficiar de esos mares revueltos, hermano, ahora no. Es decir, como sociedad debemos hacer un alto y hacer una intervención como sociedad. Claro, y ahí ahora que tú entras el tema de la parte política, es el tema de querer aprovechar, y voy a decirlo duro, la ignorancia del otro y la necesidad del otro para yo tener un beneficio. Claro. Y eso es lo que ha estado pasando por años en el país. Entonces, también ese tema de la cultura del dar y del que yo merezco, y del que me den, la dádiva, ¿qué me hace? Me hace sentir que yo merezco sin necesidad de tener que hacer nada por el hecho de existir y ser pobre. Entonces, no, la pobreza es mental. Porque así mismo como hay muchas personas que se mantienen en esa sociedad, en esa situación de pobreza, hay otros que dicen, no, espérate, y estudian, y trabajan, y se fajan, y se superan, y pasan de un nivel a otro de una manera adecuada. Entonces, algo se puede hacer. Totalmente. El tema es que es mucho más fácil ir por el camino fácil. Claro. Y es lo que sin darnos cuenta hemos estado promoviendo como sociedad y como cultura de manera continua. Por eso, en lugar de estar construyendo una cultura de paz, estamos haciendo lo contrario. Entonces, es tomar conciencia, cada uno de nosotros, cada individuo, y empezar a hacer el cambio a nivel personal. Y tratar de influir en nuestros pequeños espacios, en mi entorno laboral, en el carro público donde me monto, en el autobús que abordo o en el metro si tengo que ir. En todos los espacios podemos poner la diferencia y mover y crear un círculo virtuoso para que siga sucediendo ese proceso de positivo de accionar de cada uno de nosotros. Dalul Ordey, gracias por traer a la mesa una cultura de paz. Lo necesitamos como país, lo necesitamos como nación, lo necesitamos como humanidad, como mundo. Dalul, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buen fin de semana. Dalul. Un abrazo, Dalul.